Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Muy gratificante que el señor presidente venga personalmente a ver el trabajo que hacen sus Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Buenas noches, bienvenidos. 80 muertos en los últimos 3 días. 137 muertos en el feriado de Semana Santa y la policía se consuela diciendo que son 10 muertes menos que el feriado del año pasado y la canciller dice que han disminuido las muertes violentas en 60% cuando el propio comandante de la policía la corrige y le dice que solo es el 17%. Pero esto es un problema que va más allá de un ligo entre bandas de crimen organizado. Esto es un problema que se ha agudizado ante la proximidad de la consulta y preguntas como la extradición de ecuatorianos por temas como narcotráfico. Este es un problema que se ha exacerbado a raíz de que la fiscal emprende y sigue y hoy continuó contra toda la mafia de la justicia y del crimen organizado, abogados litigantes, secretarios y algunos fiscales, etc. En ese contexto, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas ante el conflicto armado interno? ¿Qué es? ¿Qué lo define? ¿Cómo toca proceder? Bueno, pues alguien que sabe la materia, que es ahora militar en servicio pasivo, aunque a su juicio también no hay militares pasivos, que fue mayor del ejército ecuatoriano, distinguido en el conflicto del CENEPA en 1995, perseguido político del correísmo, quien no salió corriendo, sino que terminó recluido en el penal García Moreno. El mayor Fidel Araujo dio una respuesta puntual. ¿Cuál es? Él la va a explicar en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Esta es una entrevista determinante en un momento crucial del país. Ya verán por qué. Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709 del mismo canal Vito TVO si prefieren señal de alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. En estas dos cableras y todas las demás del país salimos gracias a RTU. DirecTV es 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. En radio, 101.3 FM, Radio Centros, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Casi digo Radio Concierto, me acordé de Radio Concierto. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, 89.3 FM también. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. En Quito, Radio Única, 94.5 FM. Próximamente estaremos en el canal 24/7, desde cuyos estudios emitimos. Si no me equivoco, es canal 3
en Extreme. Mañana, los datos. Ahora, María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan como todos los días en este programa. Vamos a iniciar con el general Alexander Le Boyer, director de operaciones de las Fuerzas Armadas, que en declaraciones para Radio Democracia admitió que las muertes violentas se dispararon este fin de semana y llamó a no dejar solas a las Fuerzas Armadas en esta lucha. Esta semana ha sido bastante compleja, especialmente en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena. Lamentablemente ha habido una gran cantidad de personas asesinadas. Específicamente creo que estamos en las 16 o 17 personas asesinadas, fundamentalmente en esas provincias. Nosotros continuaremos volcando nuestro esfuerzo principal a estas tres queridas provincias. No están solos. Tienen el respaldo de sus Fuerzas Armadas, tienen el respaldo de la policía, tienen el respaldo del bloque de seguridad, de todo el Estado. Y como siempre nosotros hemos pedido que no nos dejen solos, porque este combate de ámbito interno no es solo para las fuerzas del orden, no es solo para Fuerzas Armadas y la policía. Aquí tiene un gran papel que jugar la justicia, los jueces, los fiscales. Pero hay gente, lamentablemente, con fines políticos, pensando en campañas electorales que agravan más la conflictividad social. El general Le Boyer lo tiene claro. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo preguntamos a nuestro invitado que tiene maestría en comunicación en la Universidad Andina Simón Bolívar, es catedrático de la UDLA en solución y negociación de conflictos, 15 años en el ejército ecuatoriano, fue coordinador de medios de comunicación en el área de conflicto armado entre Ecuador y Perú en el 95, asesor del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del país, asesor también del presidente constitucional Lucio Gutiérrez, 2003, 2004, 2005, vocal del Tribunal Electoral de Pichincha, 2007, 2008, y consultor de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. Destaco toda esa trayectoria para no solamente resaltar los méritos académicos del mayor Fidel Araujo, sino hacer notar que tiene experiencia en el sector civil y en el sector militar, que conjugó en un tuit que más adelante le referiré en detalle, pero que decía en lo esencial que mayor. Bienvenido. Carlos, buenas noches a los ecuatorianos. Solo una aclaración, bueno, ya no soy catedrático en la UDLA, okay. En algún momento fui conferencista y bueno, soy grato también con los directivos de aquella época porque estaba en plena persecución. Qué bueno. Así fue. A ver, Carlos, sí, yo, si me permite, luego de escucharle al señor general Le Boyer, que es un excelente profesional. Sin duda. Él arrancó, como yo, desde los 14 años en la vida militar. Entonces hay una convicción y hay una verdadera trayectoria, una verdadera vida completa para el servicio a los ecuatorianos, que se resume en la soberanía y la seguridad. Entonces yo puse el siguiente tuit, Carlos, que dice así: una guerra con un enemigo malvado que asesina a sangre fría no merece la racionalidad de todos los ecuatorianos, o de una parte de los ecuatorianos, que buscamos paz con las acciones de Fuerzas Armadas, porque Fuerzas Armadas tienen el monopolio de la fuerza y además las armas que ellos tienen son nuestras. Nosotros las hemos entregado a ellos. En la primera fase respetaron las vidas de las organizaciones criminales, de las organizaciones delincuenciales. Eso debe tener claro la opinión pública y los ciudadanos, porque no podemos actuar los militares exactamente como los criminales. Acá es una fuerza de orden, una fuerza absolutamente que busca paz, entonces no se puede actuar como criminal, exactamente como los criminales, hablo de Fuerzas Armadas. Pero ahora es otro escenario, Carlos, es otro escenario, justamente con lo que usted acaba de describir, es de escalada, ¿no? Es decir, aquí hay maldad, aquí hay sangre fría, hay otros intereses, inclusive conexos a los más altos intereses de los grandes poderes. Entonces yo concluyo diciendo que toda guerra tiene bajas de los dos bandos. Ese es toda guerra
tiene bajas de los dos bandos. Y más aún cuando las bajas son ecuatorianos inocentes, que obviamente por la intención malévola de los criminales van matando niños, van asesinando mujeres, y ya es hora de poner fin a esta arremetida. Difícil, obviamente difícil, no podemos de la noche a la mañana, porque este es un proceso. Esto que vivimos ahora es un proceso. ¿Y en qué parte del proceso estamos? Usted dijo que en la fase 1 esto era comprensible. En la fase 2 no es admisible que toda guerra, y esto es una guerra, tiene bajas. Y bajas solamente han habido del lado de los inocentes, preferentemente, no del lado de delincuentes. Es decir, usted propone ahora que en los enfrentamientos que tengan las Fuerzas Armadas abatan al enemigo. El decreto 111 del presidente actual habla claramente de conflicto armado interno. Es verdad que tenemos, en la cotidianidad estamos haciendo nuestras acciones y todo lo que hacemos como ciudadanos, producimos, trabajamos, nos divertimos, pero estamos en conflicto armado interno. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener un poco de empatía con esas poblaciones afectadas, la zona 8 de esta maravillosa ciudad. Es que hay quienes dicen que esto no es un conflicto armado interno, que es un conflicto interno entre bandas narcos. No, y quiere decir que entonces no tienen la esencia de ser ecuatoriano. ¿Qué define, y la esencia de ¿qué ser define al conflicto armado interno? ¿Qué es, usted que es un estratega militar, un conflicto armado interno? Supuestamente desde la teoría, desde el marco teórico deberían haber dos fuerzas, pero esto no es convencional. Ahí tenemos grupos armados que durante el proceso que lastimosamente las leyes permisibles les permitieron, perdón que redunde, les permitieron reforzarse. Pero de hecho hay dos fuerzas. La una son las diversas bandas del crimen organizado que tienen un enemigo común a más de ellas. Las fuerzas públicas del Estado, tanto que matan policías, tanto que matan militares, selectivamente, no masiva, pero lo hacen. Entonces, ¿de dónde viene la duda de que estemos en un conflicto armado interno? ¿Qué más tiene que suceder para que se entienda que estamos en un conflicto armado interno? Infelizmente no todos los ecuatorianos entienden eso, y más cuando hay una vinculación política. Pero en el decreto, cuando ya les declara terroristas, creo que son a 17 o a 12. 22 organizaciones terroristas. Entonces, eso demanda ya un ejercicio mucho más operativo, táctico, utilizando las armas legales. Ok, vamos a averiguar por qué entonces no se procede acorde a aquello. Prosigamos, María Clara. El Ministerio del Interior transmitió declaraciones de la doctora Mónica Palencia, ministra de Gobierno, quien mañana, les recordamos, será nuestra invitada central en este programa. Recordó que es imposible eliminar o solucionar este problema en 4 meses. Y por cierto, la novedad está en que no se mantuvo la reducción de muertes violentas en el nivel que lo había dejado. Y para colmo, la canciller estimó su reducción en el 60% cuando el comandante de la policía lo estimó en el 17%. El Estado se fue debilitando paulatinamente. En 4 meses es imposible que se logren terminar los hechos violentos. Esto requiere planificación, requiere actuación, requiere patriotismo, requiere dejar posturas personales o de oposición oportunista para hacer una patria grande. No podemos hablar de una contención fallida porque un fin de semana aumentaron los muertos. Estamos exagerando entonces, es decir, hay un repunte de la violencia que todos reconocen, nadie niega, pero este repunte, vinculado con algunos de los hechos que cité al principio y otros que usted desarrollará, no es para la alarma que queremos poner, ¿o sí? A ver, cuando entramos en conflicto armado, ha faltado, desde mi punto de vista, hay un ingrediente importantísimo que lo hicimos en una guerra convencional y que logramos el triunfo, tanto militar como de la información,
¿Qué quiero decir con esto? Y con el respeto que se merece el periodismo ecuatoriano, que realmente es quien ha llevado y ha removido la barbaridad que estamos viviendo ahora. ¿Qué quiero decir con esto, Carlos? No tenemos un comité de crisis de información, porque la información con las nuevas tecnologías es un régimen. ¿Qué papel jugaría un comité de crisis de información? A ver, vamos a un ejemplo de un noticiero. Tienen que saber los medios de comunicación que las organizaciones criminales, vamos a hacer un símil, tienen un 911. Entonces, ¿ahí qué pasa? Están atentos a ver los resultados de los asesinatos, cómo inciden en la población. O sea, se monitorea en el instante. Claro, en el miedo, en el pánico. Y dicen, ahí están nuestros logros. Y además de eso... Y ese no era el papel del COSEPE. Y además de eso... Para eso no estaba el COSEPE. A ver, pero es que entonces, para eso no se declaró en sesión permanente el COSEPE varias veces, el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Y qué sirvió? Carlos, siempre hemos dado soluciones. Vamos a darle soluciones y a que tomen en cuenta quienes están en esos grupos colegiados. A ver. Entonces, a propósito de grupos colegiados, esto es lo que creó la ministra recién el lunes. Reconoció que hacía falta gestionar la crisis entre una serie de entidades del Estado. Tenían que haberlo hecho cuando se emitió el decreto 111. El 9 de enero debía haberse formado todo esto que vamos a hablar, que no es tarde. Sí, no es tarde, pero evidentemente no saben. Lo que es peor, no tienen que saber, pero sí tienen el deber de consultar y asistirse o apoyarse en los que ya saben. Carlos, recuerda que había un grupo de muchos periodistas y hasta internacionales en Ciespal. Me acuerdo, eso lo Yo, en cambio, llevaba adelante el proceso en el frente de conflicto. Eso era en el 95, En el ¿verdad? 95. En el 81 lo dirigió Freddy Ehlers. Entonces, no era cuestión de censurar la información. Voy a dar un ejemplo. En el 95, las primeras bajas vinieron realmente destrozados nuestros soldados. Y se intentó colocar una página en esa época de una fotografía en la primera página del Universo de 8 columnas. ¿Se da cuenta el impacto? Perdíamos la guerra. Nos hubiera desmoralizado. Por supuesto. Entonces ahora cotidianamente viene la desmoralización. Ok. Entonces, ¿está usted diciendo que los medios de comunicación sin la debida coordinación y guía estamos contribuyendo a la desmoralización interna y magnificando los efectos de los avances del crimen organizado? Me va a disculpar, magnificando no, porque lo que hacen es informar. Lo que hay que tener claro, y ni siquiera el periodismo, sino quienes manejan desde los niveles más altos los medios de comunicación. Hay editores y directores. Por eso, entonces, ahí hay un secretario de comunicación que debe decir, señor presidente, necesitamos hablar con los dueños de los medios de comunicación. Y estamos en conflicto armado interno para que se junten todos estos medios, inclusive ahora en las redes sociales, para llevar... Va a ser difícil. Ahí surge en cambio otro problema. A ver. La mayoría de gente se informa hoy, según una encuesta reciente, casi 60% se informa por redes, pero cree más en medios convencionales, 40%. Ha llegado la hora de imponer restricciones consecuentes con el problema de conflicto armado interno que vivimos sin dejar de escandalizar con esto de la libertad de expresión. Yo creo, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa? E incluso con el tema redes sociales. En las redes sociales, ¿sabe lo que sale? Lo que es prioritario de todas las redes, de todos los sitios que tienen ahí la diferente información digital, son los medios de comunicación. Los que son tradicionales son los que dan a conocer la información y eso se replica aquí. Muchas veces con otras visiones, tergiversando, pero la clave es tener una organización que aporte a las operaciones militares, a la conducta ciudadana y limitemos la información al enemigo que son las organizaciones criminales. Entendido. La guerra es también informativa, es también de percepciones, es también comunicacional. Ahora cobra sentido lo que algún rato le oía al almirante Zurita. La guerra es una batalla en la que tenemos que entrar todos. Y por supuesto no se refería, yo lo entendí así, pero quería que le haga esa aclaración específica. Solamente todos en elemento militar o munición o armas convencionales, sino en el rol de cada quien. María Clara. Avanzamos en el tema y veremos que para Radio Democracia TV, Roberto Izurieta, secretario de Comunicación, manifestó con gran sagacidad y claridad que la ofensiva de la fiscal nacional
contra el crimen organizado ha sido uno de los factores para que escale la violencia. Acciones que se están dando de parte de la Fiscalía también produce una serie de confrontaciones, de disputas, de reordenamientos. Nos enfrentamos ahora, vamos hacia una consulta popular. Una consulta popular que una de las preguntas más claves es la extradición. Y es un tema que evidentemente aquellos que son los más violentos y cuyos crímenes rebasan las implicaciones de nuestras fronteras, como la mayor cantidad de sus actividades, estarán haciendo todo lo posible para que una vez más esa pregunta no pasa. Aquellos criminales que nos han sorprendido, y eso que estábamos curados de espanto, pero nos han seguido sorprendiendo con su belicosidad, violencia, el nivel sanguinario, deben o no ser extraditados. Una vez más, el diagnóstico está claro, pero la propuesta no. Tras el acierto de decir por qué ocurren las cosas y qué es lo que está ocurriendo, ¿para dónde tomamos? Si la fiscal general del Estado lleva adelante estos procesos que son realmente importantísimos, especialmente por la vinculación de instituciones públicas, de políticos, de organizaciones políticas, por eso es que hemos elevado a la calificación de narcopolítica y narcoterrorismo, eso demanda acciones nuevas en la estrategia. ¿Cuáles son estas acciones nuevas? La que acabamos de mencionar. Hay que vincular también, si dicen todos, frente a este tema de prácticamente masacres en un fin de semana, pues o sea, que haya un muerto en Durán, en Guayaquil, pero ya, porque listo. saben que las Fuerzas Armadas los van a capturar, pero no los van a matar. Y saben que capturados los jueces no los van a mandar a la cárcel. Exactamente, pero yo quiero llegar a lo siguiente. Las economías criminales frente a las acciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de la incautación de la droga dan un giro de negocio. Entre comillas, giro de negocio. Se van hacia la extorsión, y se van a la extorsión, al secuestro, a la vacuna. Okay. Perfecto, ¿no es se cierto? Se han disparado aquí 5-1 con relación al año pasado. Perfecto, ya. Entonces, ¿sabe cuál es una medida excelente que no permite que la delincuencia organizada crezca en forma potencial? Es cuando el ciudadano tiene libre porte de armas. Aquí tampoco viene esta cuestión de que los derechos, ya sabemos quiénes no quieren. Libre porte de armas. Libre porte, porque una vez cumplidos los requisitos. Sin duda alguna, pero necesitamos algo urgente para que se defienda el señor de la tienda, el señor del negocio X, Y, Z, por el amor de Dios. A las bandas criminales facilitarle el mecanismo para que ellos tengan más rápido libre porte de armas y presentarse como que son ciudadanos comunes. ¿Por qué no se van a ¿Sabe por qué se acercan a vacunar y a matar a mansalva? Porque saben que estamos desarmados. Porque nosotros tememos a la ley, ellos no temen a la ley. Las Fuerzas Armadas retuvieron durante años... Es que no hay tantas Fuerzas Armadas para 17 millones, disculpe que exactamente, retuvieron durante años 55,000 permisos de gentes que pedía portar armas, básicamente ganaderos y camaroneros, y no los querían entregar. Tienen celos sobre eso. ¿Se han superado también en ese celo? Más allá del celo tienen que ser... Hay que tener empatía con la parte urbana, porque la masacre es en la ciudad. Es urbano este terrorismo. Ok, han escuchado ustedes 3 propuestas, por lo menos, sobre cómo proceder en esta primera parte. La una vinculada con la parte estratégica militar, la otra vinculada con la parte comunicacional informativa y otra con la realidad personal de ciudadanos, acotando algo que parece de perogrullo, pues es necesario repetir y recordar. Es que las Fuerzas Armadas no son tantos, son 44,000, son 45,000, son 40,000. ¿Se tiene y se puede poner un militar en cada esquina? Imposible, ni se debe. Hay otros elementos adicionales que analizaremos más adelante, María Clara. En efecto, y esto lo haremos en el siguiente bloque. Contaremos con la opinión del coronel Mario Pazmiño. Si las Fuerzas Armadas no actúan hasta el límite de lo que le faculta la ley y exige la seguridad ciudadana,
de poco servirá que hoy sea la institución con más respaldo y confianza en el país. Si ellos temen a jueces corruptos en desbandada, allí sí, la guerra está perdida. La Mula Ciega, el sabor del campo en tu mesa. Encuéntralo. Son resultados importantes para desarticular los grupos terroristas. Esta estructura criminal desalojó y asesinó a propietarios de estas viviendas para que estas viviendas sirvan como guarida. Hemos logrado tomar el control de este territorio. Todas estas viviendas tenían simbología de agricultura. Son 17 personas que fueron detenidas en los más de 100 allanamientos que se realizaron en Socio Vivienda 1 y 2. Muy gratificante que el señor presidente venga personalmente a ver el trabajo que hacen sus Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional. Autorización número 3100. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas porque la vía de tramo principal contempla 3 carriles y la vía de tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Vera a su manera, crítico e independiente. No sé cómo callar este teléfono a veces, ¿ya? Hay otros que no saben cómo callarme a mí. Disculpen la digresión. Para continuar, les recuerdo que el reprise del programa es en OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Concluido, el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal de noticias y página principal. En Estados Unidos salimos en simultáneo a través de Macro Digital y en el Oriente, Puyo, Nina Radio 104.7 FM. Reproduce el programa al día siguiente, reprise, 13 horas. Antes de retornar con María Clara, aquí está la alusión que hacía Alfonso Harviteri, comentarista de Radio Centro, quien sin ser militar, ya va a ver usted la parte pertinente, coincidía en que superada la fase 1, se imponía otro tipo de actitud en las Fuerzas Armadas. Se suponía que estaba bajo control el tema de la delincuencia. Y lo que se nos ha demostrado en estas últimas semanas y en particular en estos últimos días es que no ha sido así. Comenzando por las propias cárceles, en donde hubo un amotinamiento armado. Es decir, no se ha logrado requisar todo el armamento que han tenido los delincuentes peligrosos en las cárceles, en este caso de la ciudad de Guayaquil, en la penitenciaría. Y luego lo que ha ocurrido en estas últimas horas es terrible. Un recrudecimiento, una reaparición contundente. Y ahí es cuando nosotros preguntamos, ¿se terminó de hacer bien la primera fase? Yo pienso que no, y siempre lo dije.
de que estaba bien una cosa pero faltaba lo otro. Y al final esa falta de lo otro es lo que ha permitido todo esto. Una menor presencia de fuerza pública en las calles, controlando el territorio, que es lo más importante y que es lo que no terminan de entender ni quienes nos gobiernan ni quienes nos tienen que dar la seguridad, que son los miembros de la fuerza pública. Se los ve ausentes en las calles. Que si están presentes pueden cubrir todititito el territorio nacional. No, porque no hay el suficiente número de efectivos para poder cubrir cada esquina. Pero de que si están presentes en las calles, por lo menos generan una acción coercitiva, por supuesto que sí. Y eso es lo que desgraciadamente no tenemos. Las calles no están lo suficientemente cubiertas. Y además, ya está claro algo. Si verdaderamente queremos derrotar a la delincuencia, no puede haber una guerra en donde solamente los muertos sean generados por los delincuentes. Y al buen entendedor, pocas palabras. Pocas palabras, sí. Está claro, ¿no? No puede haber una guerra en donde solamente los muertos sean aquellos que eliminan los delincuentes. Usted dijo toda guerra tiene bajas de los dos bandos. Volvamos a esta definición muy valiente y muy grave y con mucho respaldo porque la hace nada menos que usted. Un enemigo malvado. ¿Acaso hay un enemigo bueno? Puede existir un enemigo bueno, sin duda alguna. A sangre fría. ¿A qué se refiere con esta forma de eliminar? Que ellos lo hacen, asesinan a sangre fría. Porque no discriminan niños, mujeres. Que no merece la racionalidad de la mayoría de ecuatorianos. Es decir, la irracionalidad de parte nuestra estaría justificada. La racionalidad es la tolerancia. La racionalidad se materializa en una tolerancia. ¿Por qué? Porque cuando vemos desangrados a los criminales viene la esencia del ser humano de ser empáticos, de reflejarse ahí. Por eso la información tiene que ser muy clara, con políticas clarísimas. Ok, y ¿sabe lo que se me viene a la cabeza ahorita? Usted perdonará. La cita. Israel reconoce que en un bombardeo se ha equivocado y eliminó 7 cooperantes de ONGs que se especializaban en llevar ayuda humanitaria y alimentos a la zona de la Franja de Gaza por el conflicto creado por terroristas de Hamas. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Netanyahu? Así es la guerra. Así ha sobrevivido ese país. Así han mantenido al terrorismo a raya. No quiero decir ni de lejos que hagamos lo mismo porque la situación es menos dramática. Pero quien pretende, estando en conflicto armado interno, una operación absolutamente limpia, no solo que se equivoca, está del lado de los delincuentes. Está claro, una operación quirúrgicamente perfecta es imposible en estas circunstancias y una asepsia así también. Buscamos la paz con las acciones de las Fuerzas Armadas. No se han excedido nuestras Fuerzas Armadas de su tradición histórica de no atentar contra los derechos humanos, lo cual se notó especialmente en la década de 70, en que habiendo dictadura, se resistieron a ser una dictadura sanguinaria y fascista. Esa es la conducta y el comportamiento de unas Fuerzas Armadas que responden a la idiosincrasia de su pueblo, a la pluriculturalidad. Pero cuando rebasa el adversario y tienen el marco legal, actúan. Primera fase, dice usted. ¿Esta segunda fase debe empezar ya o esperar implementar las 3 medidas que usted sugirió? Hay que llevar adelante paralelamente. Así es, haciendo y diciendo. María Clara, retornamos al orden convencional. Y lo hacemos con imágenes de NTN 24 de Colombia. El coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad y ex jefe de inteligencia de Ecuador, quien advirtió sobre la presencia de Raúl Reyes en nuestro territorio y lo ignoraron, recuerda que en ningún momento se ha ganado la batalla como algunos parecieron interpretar o esperar. El crimen organizado no es que
ha sido derrotado. El crimen organizado lo único que hizo es congelarse o entrar en una etapa de mimetización, clandestinidad, hasta ver cómo va reaccionando las fuerzas de seguridad. Una vez que tuvieron claro el panorama, pues cambiaron la estrategia rápidamente y comenzaron nuevamente a actuar. Lo que tenemos al momento es lo que vengo anunciando desde algún tiempo atrás, son las repercusiones del crimen organizado en este conflicto armado interno. Entonces, ¿qué tenemos? Incremento de actividades de sicariato, incremento de secuestros, incremento de extorsiones. Y hay amenazas de coches bomba y el Estado lo que tiene que hacer es presencia disuasiva permanente. O sea, en otras palabras, sacar a la fuerza pública a territorio para que pueda estar ahí durante las 24 horas del día y de esa manera reducir el espacio de maniobra que tiene el crimen organizado. Puse en cambio esto para ilustrar cómo un militar, servicio pasivo, coronel del ejército, coincide con un civil como Pocho Harvard, que escuchó usted hace pocos instantes. ¿Es posible esa presencia disuasiva permanente? Mire, Carlos, bueno, yo tengo que hacer un test de recordación porque yo lo he vivido, a mí no me han contado. Y tiene que saber, porque si no conocemos la historia no vamos a proyectarnos al futuro. Y voy a hacer igual un símil para que comprenda la gente, los ecuatorianos. En el CENEP estábamos por perder la guerra. Estábamos por perder la guerra. Porque nos estábamos defendiendo. Nos defendíamos. Tomó la decisión político-militar el presidente. La trasladó al ministro de Defensa. El ministro de Defensa al jefe del Teatro de Operaciones Terrestres. ¿Y sabe lo que hicimos para frenar la arremetida con el presidente de ese país que estaba al frente de las operaciones militares? Utilizamos misiles y ahí se frenó la invasión. Entonces, lo que queremos es eso. Al señor presidente Daniel Noboa a él va este mensaje. Las Fuerzas Armadas cumplen porque son profesionales, son históricas y ellos van a llevar adelante estas operaciones, pero cuando hay una orden que dice la Constitución, cuando hay un presidente decidido a frenar, y el presidente Noboa debe tomar en cuenta estas recomendaciones que hoy le estamos dando. Qué apropiada recordación y qué claro mensaje que no necesita ninguna acotación de mi parte. María Clara. Y precisamente en ese tema ha sido el propio presidente de la República, Daniel Noboa, el encargado de explicar que el repunte de la violencia depende de lo tocado y de lo sitiado que se sienta el narcoterrorismo y sobre todo a crear más insatisfacción para que eso se refleje en menos respaldo la próxima consulta que toca temas de seguridad. Tenemos un extracto con imágenes de Unción TV. Lo que estamos haciendo hoy es una muestra de la lucha real contra el narcoterrorismo y contra estos grupos criminales que creen que a base del miedo y a base de amenazas nos van a amedrentar o vamos nosotros a parar de hacer nuestro trabajo. Nunca vamos a parar de luchar por el bienestar de los ecuatorianos, nunca nos vamos a rendir, nunca vamos a ceder ante la delincuencia y ante el crimen organizado. Podrán seguir amenazándome todos los días si es que les da la regalada gana, yo no voy a parar. Y asimismo, esas amenazas van a ser devueltas con acciones contundentes. Está lo que usted reclama, pero dijo él, y luego lo explicó la ministra de Gobierno, que para que esas acciones sean contundentes, como las que usted ilustra, no se pueden anticipar. ¿No están yendo entonces ya en la dirección correcta? Ahí el presidente de la República ya dio una orden a las Fuerzas Armadas, que es el decreto número 111. El cómo lo hace el ministro de Defensa, que lleva adelante la política. Las operaciones directas las hace el Comando Conjunto, ¿no es cierto? Inclusive con la Policía Nacional. Carlos, hay que aprovechar que el mismo actor de esa gesta heroica de lanzamiento de los misiles es el señor general Alexander Le Boyer, cuando era capitán.
No sabía eso. Están los señores, está el señor general jefe, el señor almirante jefe del Comando Conjunto, que estaba también en el mar. Es decir, hay los coroneles que tienen experiencia de guerra, pero ellos son no deliberantes, ellos cumplen órdenes. Por eso hay que escuchar a todos, señor presidente. Este es un conflicto que necesitamos ganar en todo sentido. No sabía eso. Sí, qué bueno conocer tanto la historia desde adentro. El general es un héroe del CENEPA, el general Eboyer. Cuando fue capitán cumplió una orden, inclusive algo más de esa orden, para frenar. Y el almirante Zurita, en cambio, estaba en las operaciones marítimas. Igual el general comandante de la Fuerza Aérea. También, si ahí tenemos, cuando estaba en el grado de teniente, en la parte operativa, en la parte táctica, tenemos coroneles que son héroes del CENEPA y son excombatientes y son soldados probados. Aunque esta es una guerra diferente. No importa, pero vamos para adelante. Okay. Vamos para adelante. Y van a poder ellos. Ellos sin duda lo van a hacer. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque tendremos los criterios de Andrea González, ex candidata a vicepresidenta, y también de Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa. Si las Fuerzas Armadas no actúan hasta el límite de lo que le faculta la ley y exige la seguridad ciudadana, de poco servirá que hoy sea la institución con más respaldo y confianza en el país. Si ellos temen a jueces corruptos en desbandada, allí sí, la guerra está perdida. Había una vez un lugar perfecto en medio de un planeta. Era una ciudad dentro de otra ciudad. Todos la llamaban Cumba York. Su gente era la más cool. Sus carros, los más cool. Todos tenían trabajos cool, ropa cool, universidades cool y casas cool. Pero lo más cool eran sus muebles, líneas y diseños modernos y espectaculares en cada una de las casas. ¿Y cómo así? Se preguntarán. Simple. En este lugar mágico llamado Cumba York también está Tempo. Y lo mejor, si vives ahí, tienes hasta el 30 de abril un descuento especial del 25% en todo el showroom. Te esperamos en Juan Montalvo, N268 y Los Cipreses, junto al Colegio Menor. Son resultados importantes para desarticular los grupos terroristas. Esta estructura criminal desalojó y asesinó a propietarios de estas viviendas para que estas viviendas sirvan como guarida. Hemos logrado tomar el control de este territorio. Todas estas viviendas tenían simbología de agricultura. Son 17 personas que fueron detenidas en los más de 100 allanamientos que se realizaron en Socio Vivienda 1 y 2. Muy gratificante que el señor presidente venga personalmente a ver el trabajo que hacen sus Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional. Autorización número 3100. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano. Contigo. Vera a su manera. Crítico e independiente. Les recuerdo que muy pronto estaremos en Canal 24/7, desde cuyos estudios emitimos en el mismo horario, 22 horas. Detalles mañana. María Clara. Volvemos al tema con la ex candidata a la vicepresidencia de la República, con Fernando Villavicencio, quien admite aspirar ahora a la presidencia. Hablamos de Andrea González Nader. En Ecuavisa, dentro de Contacto Directo, ante Lenin Artieda, admite que indudablemente, ante la proximidad de la consulta y algunos de los temas que trata, explican el recrudecimiento de la violencia. En vísperas de una consulta popular, que de nuevo vamos a ver estos ataques violentos dentro de las cárceles. ¿A quiénes les interesa que este país se queme cada vez que la consulta popular acerca de la extradición de narcotraficantes está a las puertas de las cosas? ¿Y quiénes cada vez que hay algún problema judicial que se tocan a las cabecillas de estas bandas son capaces de incendiar el país a costa de distraer la atención?
Un severo anuncio o advertencia formuló aquí hace casi 2 semanas Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa Nacional, en entrevista para Vera a su manera, precisando la fecha, fue el 24 de marzo del 2024, respecto a la contraofensiva que ahora desarrolla el crimen organizado. Escucho decir que los patrullajes de Fuerzas Armadas han disminuido. No han disminuido. El tema es que al principio era la novedad. Todo el mundo lo filmaba, se tomaba fotos, compartía, se viralizaba. Ahora seguimos haciendo lo mismo, la gente ya no lo está tomando como algo novedoso. La presencia, Carlos, si bien es importante, porque la disuasión es importante, sirve para ciertos tipos de delitos. Hay otros tipos de delitos, sobre todo los del terrorismo, en el cual tener presencia en un lugar no es de gran ayuda. Todo lo contrario, es de una ventaja de posicionamiento. Dos inquietudes sobre esto. Uno, la parte política que decía Andrea González Nader. Son capaces de incendiar el país. La actitud consecuente con la segunda fase que usted reclama de las Fuerzas Armadas. ¿Acelerarían esto si con tan poco fueron capaces de hacer lo que vimos el fin de semana? No nos olvidemos que hubo una limpieza importantísima que se denominó purga, ¿no? Antes del feriado. Y como hemos hablado de narcotráfico, como hay nexos todavía, entonces no hay que descartar esa incitación a que se levante más polvo y lastimosamente con la sangre de los ecuatorianos. Otro elemento clave aquí es la inteligencia. ¿Hay coordinación entre inteligencia de la policía, inteligencia del CIES, que sé que manejan militares, pero supervisa un amigo de confianza del presidente, inteligencia de las Fuerzas Armadas, que evidentemente no son una misma inteligencia, porque el carácter de la actuación hasta ahora de las fuerzas del orden es reactivo, represivo, poco previsivo? No desarman un complot antes de que se dé, no vacían un polvorín antes de que estalle. A ver, lo convencional y lo no convencional. Lo convencional cuando tenemos que defender soberanía. Lo no convencional cuando tenemos este conflicto armado interno. Pero el papel de la inteligencia juega un rol mucho más importante en el conflicto armado interno. Entonces, lo que dice el señor ministro de Defensa está correcto. No se puede, pues, en ciertos operativos, en ciertos escenarios que da a conocer la inteligencia, que estén presentes o que se anticipe. Sin embargo, sí quiero dar, con el respeto que se merece el señor ministro, sí me permito darle una recomendación. Hay que potenciar y multiplicar la inteligencia para que veamos combatientes inclusive como ocurre en Israel, ¿cierto? Para que sepan que en la población también están inmiscuidos soldados y muy preparados antiterrorismo. A eso iba. ¿Tiene sentido activar las reservas de las Fuerzas Armadas? Todavía no estamos bien en ese aspecto porque orientamos ese esfuerzo hace muchos años para complementar las acciones convencionales. Esto requiere otra, y estamos en otros tiempos. Necesitamos más tecnología. Y también en territorio, es decir, en las dimensiones, ¿no es cierto? En la superficie necesitamos controlar el espacio aéreo, como está haciendo también la Armada en el mar, pero la inteligencia y también la policía también debe tener, como estamos pidiendo en información, debe tener una organización cerrada, firme, con un solo objetivo nacional. La Constitución ya no tiene objetivos nacionales. Eso también hay que considerar. La eliminaron para esto. La eliminaron. Los objetivos nacionales se eliminaron en el 2008 para lo que estamos viviendo ahora. Pero eso no es pretexto ahora para decir no vamos a cumplir. Entonces, vamos a hacer mayor esfuerzo de inteligencia. Vamos a tener también fuerzas, seguramente unos militares expertos vestidos de civil y que estén patrullando en las calles. Su actitud, su experiencia, su voz, sus antecedentes, y me es grato decírselo cara a cara, me renuevan la esperanza. Y su compromiso en esto, más allá de ningún interés, porque no es parte de ningún frente político ni expectativa futura, también. Por eso, la invitación a un ecuatoriano comprometido con su país, no solo con su fuerza. María Clara.
Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central que deberán ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Si las Fuerzas Armadas no actúan hasta el límite de lo que le faculta la ley y exige la seguridad ciudadana, de poco servirá que hoy sea la institución con más respaldo y confianza en el país. Si ellos temen a jueces corruptos en desbandada, allí sí, la guerra está perdida. En las emociones y sueños de los ecuatorianos, tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas porque la vía del tramo principal contempla 3 carriles y la vía del tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Bolivariano, los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este programa, les recuerdo que próximamente estaremos por el canal 24/7, desde cuyos estudios emitimos este espacio. Será en el mismo horario, no sé la fecha en que exactamente vamos a comenzar, por eso no me aventuro más. Estamos en todos los medios posibles, redes convencionales de televisión, convencionales de radio. Y Calveras, por eso no se extrañen que cuando ven dicen, uy, el número de visitas no es tan alto como tal. Claro. El público preferente de este espacio prefiere verlo, que es básicamente mi generación de 45 años en adelante. Real time, en vivo significa, ¿ya? Es decir, se conecta sobre todo en cableras y radio a partir de las 22 horas y eso desgraciadamente la métrica no lo registra. Les recuerdo que no estoy para ser el más visto, sino el más creído. Y en esa línea se nota que he avanzado. Si no, no me echarían tantas piedras y zancadillas en el camino. María Clara. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestro invitado central, el mayor Fidel Araújo. Recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, mayor. Si el conflicto armado interno se da principalmente entre bandas del crimen organizado, efectos colaterales mínimos pero graves en civiles inocentes, ¿sería un error por parte de las Fuerzas Armadas actuar casi como una tercera fuerza beligerante disidente, sí o no? No, disidente no. La segunda, ¿se justifica el temor de proceder para algunos militares aún dentro de los límites que la ley les reconoce, porque inevitablemente terminan enjuiciados por los fanáticos defensores de los derechos humanos solamente de los delincuentes, sí o no? No, por el decreto 111. La tercera pregunta, el ejemplo de México que terminó escalando en violencia cuando los militares fueron utilizados con la fuerza que usted exige y reclama ahora, ¿nos demuestra que aquello es equivocado, sí o no? Sí está equivocado. La cuarta, ¿están las Fuerzas Armadas de la noche a la mañana entrenadas para librar un conflicto armado interno
cuando su formación es totalmente hacia lo externo, ¿sí o no? Sí están entrenadas. La quinta y última. El responder con más dureza, opinan algunos, provocaría que el crimen organizado, en vez de enfrentarse a los militares, empiecen a retaliarse contra sus familias o contra civiles inocentes y autoridades, además, como lo hicieron alguna vez con la policía, ¿sí o no? No. Muchas gracias. Carlos. Mayor Fidel Araujo, con su reflexión final concluimos. Necesitamos, por parte de las autoridades y la sociedad civil, hay un tema que fue en España, una reunión que se llama la Moncloa. Es la unificación de todos los actores del Estado para solucionar este problema. Si actuamos individualmente, por un lado la fiscal, por otro lado el presidente de la República y claro, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, por otro lado el legislativo, ahí sí vamos a tener problemas. Además, un ingrediente importante, Carlos, los empresarios, la gente de a pie. Es decir, el Paladines Polo tiene que ser el escenario para esta reunión patriótica, para esta reunión que represente a la mayoría de ecuatorianos que estamos decididos a encontrar la paz. Recordemos que el pacto de la Moncloa, que cita el mayor Fidel Araujo, fue lo que permitió la transición de la democracia a la dictadura en 1976, justamente España. Y vivimos un momento bisagra como ese. Para que lleguemos a esos niveles de consenso y convergencia, es preciso entender que las Fuerzas Armadas, en los términos que aquí se ha descrito y con las limitaciones que aquí se ha advertido, comprendan ya que estamos en una segunda fase de este conflicto armado interno que requiere otro tipo de respuesta de ellos. Simultáneamente, deben converger una serie de herramientas y mecanismos también citadas por el mayor Fidel Araujo que complementen y fortalezcan su labor. Pero esto tiene que ser ya. El enemigo no descansa, no da tregua y los ecuatorianos no deben dejar de confiar en las Fuerzas Armadas y en quienes lideran su acción. Entiendo que el presidente no dé detalles cuando dice se ejecutarán medidas contundentes. Esperamos verlas, más allá de los allanamientos de hoy, principalmente Policía, Fiscalía y Ministerio del Interior. No entiendo que la ministra de Gobierno, quien estará aquí mañana, haya hablado de que esto no se va a solucionar esto no tiene solución a corto plazo. Esto tiene alivio, control, reducción. Y peor que haya dicho con Milton Pérez, el secretario de Comunicación ayer, textual, lo único que puede dar una solución permanente y que pueda ser continua en el tiempo va a ser el resultado de la consulta. Solución permanente no hay. Quizá un solo estado yo reconozco en esas condiciones, Hong Kong. ¿Qué digo? Perdón, Singapur, cerca. Singapur, ya ven el proceso que pasó desde inicios de los 60 para llegar donde está, las vidas que costó y el radicalismo que exigió. No sobredimensionemos las expectativas en la gente porque entonces vienen las grandes decepciones. Ciertamente que la consulta es un avance, pero no es una solución permanente. Necesitamos ir avanzando en ese camino sostenidamente y con que demos un paso más, 2 pasos más, 3 pasos más, por ahora, sin retroceder. Con eso, basta. No dejar de andar y hacia adelante jamás. María Clara. Mañana a las 22 horas, nuestra invitada central será la ministra de Gobierno, la doctora Mónica Palencia, hablando sobre crimen organizado, política y consulta. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Muy gratificante que el señor presidente venga personalmente a ver el trabajo que hacen sus Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro.
Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte.